En este vídeo vamos a aprender cómo modificar las características de una gráfica que hemos creado de forma que sea lo más informativa posible, que en el fondo es lo que queremos. Eso incluye lógicamente que tenga los ejes bien definidos, las escalas adecuadas, que nos permita distinguir el tipo de símbolos representados. Como punto de partida vamos a coger una de las gráficas del vídeo anterior, en el que comentábamos que, por ejemplo, aquí pues no sé lo que estoy representando porque tengo el mismo tipo de símbolo, y a partir de ahí, bueno, simplemente un ejemplo de cómo modificar todas las apariencias de lo que tengamos que hacer. La voy a poner así en grande y vamos a irnos centrando en los distintos apartados, que van a ser las escalas, la propia estética o información de los ejes, la leyenda y los propios datos representados. En el fondo, Origin en este sentido es muy intuitivo, porque la forma de ir cambiando cada cosa es simplemente hacer doble clic sobre lo que queremos cambiar e ir viendo los menús de opciones que se van abriendo. En primer lugar, si yo pincho en el eje X, vemos que me salen todas estas opciones. Así voy a poner esto aquí al lado de la izquierda que se vea mejor, esto al lado de la derecha, y así lo vamos viendo. Pero tenemos todo para el eje horizontal o para el eje vertical. Tenemos la escala, el título, las líneas, si queremos romper el eje, si queremos poner alguna línea extra, un montón de cosas. Lo primero es la escala. A diferencia de Excel, que se empeña en general en empezar las gráficas general en el punto 00, Origin ajusta los ejes a la amplitud de los datos representados. Entonces, normalmente, si veíamos por aquí que nuestros datos aproximadamente iban desde 1 a 7, pues él lo ha extendido ligeramente desde 0,5 a 7,5. Y si en el eje vertical en total iban pues desde 1 hasta 49, pues él desde menos 5 a 55, dejando un poco de margen sobre ellos. Puede que incluyan el 0, puede que no. A partir de ahí, como vemos aquí, cualquier cosa que aparezca en las ventanas yo puedo cambiarla. Si por cualquier motivo yo, a pesar de todo, quiero que el eje empiece en 0, pues simplemente borro lo que tenemos ahí, escribo un 0 y al darle al apply vemos que efectivamente el eje X empezaría en 0. Si en lugar de que los números vayan de 1 en 1, los major ticks que llaman, los que tienen etiqueta, pues yo quisiera, por ejemplo, que vayan de 2 en 2, y que dentro, en lugar de una etiqueta pequeña, los minor ticks ponga hasta 3, por ejemplo, cuando le doy al apply, pues va de 2 en 2 con 3 ahí en medio, ¿de acuerdo? O sea, tengo total libertad para hacer esto como quiera. Si en el eje de las IES yo sé que esta propiedad 2 no puede ser negativa, pues a lo mejor no es lógico entonces utilizar valores negativos que le hagan pensar al usuario que eso sí que puede ser menor que 0, ¿no? Pues en vez de menos 5 le digo que empiece en 0 y directamente lo tengo así. Y bueno, pues el eje X efectivamente no necesitaba el 0 para nada, que no parezca obligatorio que tenga así para aprovechar el eje lo más posible. Así que, insisto, esto es cuestión de ir jugando con ello. Los grids que en Excel vienen activados es cuestión, si uno quiere, pues los pone o no los pone. Yo en general creo que para la mayor parte de las gráficas del mundo científico no son necesarios, y por eso es mejor que no vengan por defecto en Origin, a diferencia de lo que hace Excel. Pero insisto que es cuestión de seguir probando. Hasta uno puede, si quiere, aquí activar que también a la parte de arriba y en el eje izquierdo también a la parte de la derecha haga lo mismo, y nos da entonces una gráfica de estas cerradas con apariencia más profesional. Eso ya casi es cuestión de estética. La segunda parte, además, también formando parte de los ejes, son los nombres. Hemos quedado que los nombres por defecto va a coger lo que pongamos si había algo en el long name y como unidades entre paréntesis lo que había en cada uno de ellos. Pero dentro de esos tenemos libertad total de hacer lo que nos dé la gana. La forma más sencilla, si yo pincho 2 veces sobre el eje, me sale una cosa un poco extraña, que en el fondo significa el tanto por ciento utiliza lo que viene en long name, y entre paréntesis interrogación X utiliza lo que viene en unidad de la columna correspondiente. Pero yo puedo siempre pinchar una sola vez. Cuando me aparece ese recuadro azul, le doy al botón derecho y voy aquí a propiedades. Y en propiedades me aparece en esta ventana lo que escribo, y aquí abajo cómo saldría, es decir, lo mismo que luego nos pone en el eje. Yo, por ejemplo, si esto fuera la temperatura en Kelvin, pues siempre podría poner la temperatura en Kelvin.
Vemos que aquí abajo me queda tal cual y cuando le doy al apply me lo sustituiría. Y decir, pues qué tontería, para eso podía haber puesto aquí una T, aquí una K mayúscula de Kelvin y lo hubiera hecho automáticamente. Y es totalmente cierto. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, aquí quiero poner un símbolo extraño, quiero poner letras griegas, quiero poner subíndices, superíndices, la cosa es más complicada, porque como vemos, si yo pincho 2 veces para escribir, no me activa por defecto todas esas opciones que, por ejemplo, sí que tengo en las unidades, donde podía poner símbolos griegos o podía poner subíndices, superíndices o cosas de ese estilo. Eso tiene una justificación. Recordad que en las definiciones de columnas se podía utilizar este nombre y si empezamos con símbolos extraños, el sistema se puede hacer un lío. Entonces, si yo aquí, botón derecho, propiedades, quiero poner que esto sea alfa al cuadrado, pues yo siempre puedo decir que esto sea A2, marco la A y le doy a griego, marco el 2 y lo pongo como superíndice y vemos que aquí abajo ya está alfa cuadrado y cuando le doy al apply lo tengo sin ningún problema. Y eso se mide en las unidades que sea, que a lo mejor también son un poco raros. Suponed que esto va en Armstrong al cuadrado. Pues yo tendría que poner, fijaos que el cuadrado lo tengo fácil. El Armstrong uno podría pensar que es esto, o sea que si yo marco, si marco la A le pongo un puntito, pero estrictamente me quedaría una cosa un poco diferente. Una alternativa es saberse ciertos códigos y el código 197 es el que utiliza Origin para los Armstrong. Entonces ese es uno de ellos, ¿de acuerdo? Y ahí lo tendría todo y cuando le doy al apply o al OK lo tendría ahí transferido con un acabado definitivo sin ninguna duda. Fijaos el lenguaje interno que utiliza Origin. Origin utiliza /G y luego entre paréntesis letras en latín para transformarlas al griego. Eso es lo que nos ha salido al poner aquí, es decir, si yo dentro pongo alfa, A, B, C, D, E, F, G, la P por ejemplo me pondría pi y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces todo ello puedo escribir cualquier letra más o menos utilizando la analogía en castellano o en algún caso que pueda no saberlo, el símbolo de la viscosidad es la H, por ejemplo, la V que me serviría para el omega, la N que me serviría para el símbolo que utilizamos para la frecuencia. En espectroscopía, cosas de ese estilo se averiguan rápidamente probando. Le voy a dejar la A del alfa por tener algo. Y esto de los superíndices sigue siendo el mismo símbolo. Esto es que va a empezar un código, el backslash que se llama en inglés o la barra invertida. El más se utiliza para el superíndice. Si yo quisiera aquí, por ejemplo, si le pongo un menos, es el que utilizaría para el subíndice. ¿De acuerdo? Voy a dejar el más para el superíndice, o bien si yo pongo aquí AA, marco las dos cosas y le doy aquí, vemos que le pone un menos y me aparece como subíndice. O por último, le vuelvo a poner AA, pero pongo esto y él por defecto le pone un igual como código. Lo que hay antes de la coma del paréntesis sería el subíndice, lo que pongo después de la coma sería el superíndice. O sea que puedo hacer cosas bastante complicadas y con darle al apply estarían ahí traducidas. Si hace falta alguna de estas cosas, propiedad, las puedo poner en negrita con esto, el B del bold en inglés, le pone barra B de nuevo y tengo aquí propiedad. También si quiero lo puedo, en lugar de eso lo puedo subrayar o ambos, entonces pone barra U, barra B. Si le quito el barra B y el paréntesis correspondiente, pues solo me queda el subrayado, pero no lo tengo en negrita. O sea que en el fondo lo puedo poner en cursiva, con este puedo hacer cualquier combinación, es solo cuestión de ir jugando con ello. Lo mismo para el eje de las IES, lo mismo para la leyenda. La leyenda también con el menú derecho tiene aquí sus propiedades, que tenemos aquí el barra L1 corresponde al símbolo que por defecto hayamos puesto, ahora vemos cómo se cambia, y aquí en el tanto por ciento 1 corresponde al nombre largo que tiene la columna correspondiente, propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3 en este caso, porque correspondía haber dibujado la columna B y la columna C como Y, utilizando la columna A como X.
Pero si yo aquí quisiera otra cosa, si esto es cantidad 1 que corresponde al caso 1 y esto es la cantidad 2 que corresponde al caso 2, pues puedo escribir lo que quiera, ¿de acuerdo? Puedo incluso, igual que hemos dicho antes, poner cosas en negrita y aquí lo tendríamos, el darle al apply, pues veis que el caso, bueno, no sé si se ve muy bien, pero ha aparecido en negrita, o este lo ponemos en cursiva y al darle al apply se ve ya aquí y aquí nos lo pone en cursiva y el resto no, o puede ser el caso alfa igual que hemos hecho antes y nos lo pondría así y tendríamos el mismo tipo de control, puesto que ya veis que es el mismo tipo de menú y tendríamos ahí nuestra leyenda. Por último, pero quizá más interesante, los datos en sí. Aquí, por ejemplo, no sabemos qué es la cantidad 1 y 2, puesto que los dos son símbolos negros. Si yo pincho ahora, igual que hemos hecho antes, en los datos, doble clic, me sale un poco el graph 1, que es esto, layer, un solo conjunto de ejes, corresponde a este 1, ya lo veremos más adelante, y tenemos dos conjuntos de datos, que en realidad es propiedad 1 para la X, propiedad 2 para la Y en el primer caso, datos del 1 al 7, y propiedad 3 del 1 al 7 en el segundo caso. Y si pincho, veo que están representados como tipo scatter, tanto uno como en otro. Si por lo que sea quiero otro tipo, no tengo que borrarlo y volver a empezar. Yo siempre podría venir aquí y decir que lo haga como línea, cuando le doy al apply, ese lo tengo como línea. O si lo quiero como línea y símbolo, pues le doy al apply y lo tengo como línea en símbolo. O sea que no puede ser más fácil. Voy a dejar otra vez como estaba, como scatter, le doy al apply. Si a continuación miro aquí, tengo el tipo de símbolo y tengo el cuadradito, que es lo que me ha salido, y puedo aquí escoger distintos tipos de simbología. Tengo el tamaño. Por defecto Origin utiliza puntos un poco grandes, pero puedo poner pues puntos más pequeños si quiero. Veis que los hace más pequeños. Y tengo el color. Y automáticamente le puedo dar al apply. Y fijaos que al cambiarlos ahí, los está cambiando también en la leyenda, porque como os comentaba, la leyenda tenía aquí este L1 y L2 que se refería directamente al tipo de símbolo dibujado. O sea que a partir de ahí puedo tener el control total sobre lo que estoy dibujando, el tipo de símbolo y así sucesivamente, de forma que mi gráfica sea totalmente informativa. Entonces, a partir de ahora, cada vez que hagamos una gráfica, si nos lo hemos trabajado con los títulos y nos vale con lo que aparece, pues bien está, pero si no, trabajando simplemente un poquito, podemos ponerla totalmente a nuestro gusto. Por terminar, incluso le pudiéramos añadir texto. Aquí yo podría decir cualquier cosa. Si voy a tener de varios casos, experimento 1. Y entonces eso me aparecería ahí y de nuevo ya sería como todos los demás, que podría poner un título, podría ponerle tamaño más grande, podría decirlo que eso me aparezca en otro color, podría hacer cualquier cosa controlando lo que tengo en mi gráfica. Que alguno de ellos me sobra, lo marco y le doy al botón suprimir y automáticamente queda hecho, o sea que siempre se puede ir corrigiendo.